El día de hoy me ven ustedes aquí con un chuchu. Chuchu se dice en el idioma cachiquel es globo. Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Usted va a descubrir de qué grupo de animales vamos a estar trabajando. Es un animalito de color red. ¿Qué color es red? A ver ustedes quién me dice cuál es el color red. A ver. Verde, muy bien. Miren. Una de las características de estos animales es que vuelan. Tienen plumas. Y ahorita en este momento de la seguridad, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer en su casa, pero una velocidad mínima al video para que pueda ver cada uno de los pasos para hacer. Esa es la cabecita. Ahorita la vamos a pintar para que usted pueda ver qué animal es. Es un animal que repite muchas veces las palabras que dice su ama. Vamos a ver que ustedes adivinen cuál es. Ya le voy a hacer el ojito. En cachiquel su nombre es Nimaquel. Nimaquel. Ya lo descubrió usted. Miren, es un lorito, muy bien. Y en cachiquel se dice Nimaquel. Nimaquel. Vamos entonces a hacer el cuello, el cuerpo. Patas. Ya vamos a terminar esto. Es da un poco de nervios, ¿verdad? Lo acá. Un poquito. Y aquí. Usted va a poder ponérselo en la parte de acá. Es un nimaquel. Miren qué bonito. Ya aprendieron entonces, porque el objetivo es que usted aprenda a decir nimaquel, ¿verdad? De una forma graciosa. Aquí está nuestro nimaquel. Entonces vamos a trabajar nuestra clase del día de hoy. El tema es chicopí ajik, los animales que vuelan. Chicopí es el plural de animales. Si se dan cuenta, haciendo un repaso de lo aprendido ahorita, él se llama nimaquel. Si yo quiero decir un loro, voy a decir un nimaquel. Vamos a aprender a decir murciélago, que es sots. También, escuchen esto, tucur, tucur. ¿Ustedes saben qué animal es? El cachiquel tiene muchos sonidos onomatopéicos. Que escuchen, tucur, tucur, sería entonces búho. Chic es gavilán. ¿Conocen ustedes algún pajarito que aletee muy rápido? Los colibríes. Y en cachiquel se dice tsunun. Tenemos varios apellidos de apellido tsunun y significan colibrí. También para decir quetzal se dice kuk. Escuchen, kuk, 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 kuk es quetzal. Wok es tucán, que les comentaba que me gustaba mucho ese animal. Y por último, ut, que es paloma. El día de hoy entonces vamos a aprovechar para hacer también un repaso de las estructuras, de cómo vamos a hacer algunas descripciones, que es la última parte de la cuarta hoja de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero describir este lorito que es de color verde, yo voy a usar un artículo que podría ser el, las, los en español, o en cachiquel que sería ri, jun o tac. Puedo usar cualquiera de los tres. Para esto, entonces, yo voy a describir que este loro es de color verde. Yo voy a decir ri
resh ni maquel. El loro es verde. Si fueran dos loros, como voy a decir, dos loros, bueno, puedo usar el número que sería Caí, resh ni maquel, dos loros verdes. O podría yo decir los loros verdes, que sería tac ni maquel. Esta va a ser la clase de la próxima semana, así que esto solo fue un inicio para la clase. El día de hoy entonces vimos los animales chicopí akshik, que son los animales que vuelan. Que tengan un feliz día, Kerika, que Dios los bendiga, un fuerte abrazo.